Soy la maestra Sandra Ugalde y el día de hoy quiero compartir con todos ustedes El gigante egoísta de Oscar Wilde. Todas las tardes, al salir del colegio, los niños acostumbraban ir a jugar al jardín del gigante. Era un hermoso jardín lleno de árboles frutales, hermosas flores de colores, prados muy verdes, animales, insectos y pajarillos. Realmente, realmente era un lugar muy hermoso. A los niños les gustaba jugar ahí. Corrían en sus prados, jugaban a la ronda, trepaban árboles, atrapaban pajarillos o insectos. Siempre que estaban en ese lugar, realmente eran muy, pero muy felices. Pero un día, después de mucho tiempo, regresó al jardín el gigante. Había pasado 7 largos años en casa de su amigo el ogro de Canterville, que había decidido ir a visitarlo. Y por fin había regresado, y había regresado de muy mal humor. Sobre todo cuando se dio cuenta que en su jardín había muchos niños jugando. Y entonces se enojó muchísimo y les dijo: ¿pero qué hacen en mi jardín? ¿Quién les dio permiso de jugar aquí? Los niños, al verlo y al escucharlo, quedaron horrorizados. No sabían hacia dónde correr. Entonces el gigante, muy enojado, corrió hacia adentro de su casa y con una enorme tabla les puso un letrero que decía: se prohíbe la entrada. Al mismo momento que pegó un grito enorme, los asustó y los niños corrieron despavoridos para no volver a regresar jamás. Pero pobres, no tenían dónde jugar. Habían decidido jugar a la orilla de la carretera, pero en ese lugar había mucho polvo y pasaba mucha gente por ahí. No podían seguir jugando en ese lugar. Entonces los niños se asomaron por la barda que el gigante había construido para que no volvieran a entrar. Los niños decían: cuánto extraño jugar allá adentro en el jardín del gigante. Era realmente hermoso. Sí, pero ya no podemos jugar. Qué lástima. Y así pasó mucho tiempo sin que los niños pudieran volver a entrar al jardín del gigante. Pero un día llegó el invierno a la ciudad y en el pueblo del gigante también se hizo invierno. Todas las casas se habían cubierto de blanco. Los árboles habían dejado de dar frutos. Ya no tenían hojas verdes, solo tenían ramas secas y ya no podía haber pajarillos en ellos. Llegó el granizo, llegó la lluvia y los pajaritos se fueron. El jardín del gigante también se convirtió de blanco y se puso en penumbras. Una densa bruma invadía todo el jardín del gigante. Poco a poco, la nieve y el hielo
comenzaron a vivir allí. Ellos se sentían satisfechos y decían el uno al otro: ¡oh, pero qué paraje tan delicioso! Podemos vivir aquí todo el año. La nieve cubrió el césped con su espeso manto blanco. ¿Y el hielo? El hielo pintó los árboles, así, de plata. Entonces decidieron invitar a su amigo, el viento del norte. Y el viento del norte llegó. Recorría todo el castillo del gigante. El viento del norte le quiso seguir ahí. Corría por un lado y por otro. El granizo comenzó a porrear el castillo del gigante sin cesar, todos los días. El pobre gigante ya no sabía qué hacer, deseaba que llegara la primavera. Y así fue como sucedió. La primavera llegó, pero lejos, muy lejos del jardín del gigante, porque en el jardín del gigante seguía siendo invierno. Un día, el gigante escuchó una música muy alegre. Algo estaba sucediendo allá afuera. Entonces decidió asomarse por la ventana. Él pensó que probablemente era el rey de los músicos que pasaba por ahí. Y cuando vio hacia su jardín, vio que todo su jardín estaba cubierto de verdura. Había muchas flores, había muchos pájaros y el sol brillaba enormemente. Él pensó que algo estaba sucediendo. Al ver, vio que todos los niños habían regresado, se habían metido por un agujerito que el granizo había provocado en la barda que el jardín tenía, y se habían metido por ahí. Todos estaban contentos, los pajaritos cantaban, pero en un rincón del jardín seguía siendo invierno. A lo lejos, el gigante vio un niño pequeño abajo de un árbol, y en ese árbol no había llegado la primavera. Entonces se acercó y dijo: ¿pero qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no has subido al árbol? Entonces el niño pequeño le dijo: lo que pasa es que es muy grande para mí y realmente no lo alcanzo. Entonces el gigante lo levantó y lo puso encima de las ramas de los árboles, que inmediatamente comenzaron a florecer. Los niños, al ver lo que sucedía, regresaron con el gigante y comenzaron a jugar con él. Entonces vieron que no era tan egoísta. Y el mismo gigante dijo: pero qué egoísta he sido. Por eso en mi jardín no llegaba la primavera, porque los niños no podían entrar. Ya fue inmediatamente y con un hacha derribó toda la barda que él mismo había construido. Jugó con sus amigos toda la tarde. La gente cuando pasaba los veía y decía: pero qué extraño es esto. Este gigante antes era muy egoísta, no dejaba que nadie entrara a su jardín, y ahora véalo, juega con los niños como si él mismo fuese uno. Así es, decía la gente. El gigante era realmente feliz. Pasaron los años y el gigante seguía jugando con sus amigos, y cada vez llegaban amigos más nuevos, pero el pequeñito que él había ayudado a subir al árbol, jamás regresó. Ese era su preferido. Pasaron los años y el gigante envejeció. Los niños seguían jugando con él cada tarde al salir de la escuela. Un día,
Un día el gigante, cuando ya era muy anciano, vio que en su jardín era primavera, pero en un rincón, florecían los árboles de manera hermosa. Se acercó y vio que estaba el niño pequeño, aquel preferido que se había robado su corazón. Se acercó a él y le dijo: ¿dónde estabas? ¿Por qué no habías venido? Amigo mío, yo siempre te he extrañado. Su amigo se acercó, el niño pequeño, y él le vio las manos y le dijo: ¿pero quién? ¿Quién te ha lastimado? ¿Quién te ha lastimado de esa manera? ¿Por qué traes tus manos lastimadas? Dime, dime y ahora mismo iré a matarlo con mis propias manos, aunque sea viejo y anciano. No te preocupes, le dijo el niño, no pasa nada. Tú una vez me dejaste jugar en tu jardín y el día de hoy te quiero invitar a jugar a mi jardín. Mi jardín, mi jardín se llama paraíso. Esa tarde, los niños encontraron al gigante al pie del árbol, durmiendo. Había jugado toda la tarde con el niño y estaba descansando en paz. Los niños se quedaron muy tristes. Todos estaban muy tristes al ver al gigante, pero estaban contentos porque sabían que el gigante ahora descansaba en paz. Ese gigante que un día fue egoísta, ahora dormía plácidamente y compartía el paraíso. Y él dormía en el más hermoso jardín que se haya visto jamás.